Bueno, Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Aleluya. Le doy primeramente gracias al Señor porque el Señor me dio este privilegio de llevar su palabra en esta tarde. Le doy gracias al Señor porque pues fueron uno de los mandamientos que el Señor dejó, ¿verdad? Trabajar llevando su palabra, y fue lo que Él le dijo a sus discípulos, y tenemos que hacerlo en las horas difíciles como sea, tenemos que estar de pie, dándole al Señor, trabajando para Él, llevando su preciosa palabra. Vamos a estar leyendo en Colosenses 1, versículo 15 al 23. Colosenses 1, 15 al 23. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, Sí. el primogénito de toda creación, Sí. porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Amén. Y amén. Hermanos, le pido al Señor que Él sea hablándonos en esta noche. Amén. Sí, amén. Creo que es bastante que se puede leer en esto que yo leí, pero yo lo quise compartir porque este privilegio se me fue dado desde la semana pasada, ¿verdad? Y pues ha sido una semana bastante difícil, pero yo le dije: Señor, es el trabajo que usted ha dado, que llevemos su palabra, que hablemos el Evangelio. Pero ¿qué Evangelio? ¿Qué Evangelio es el que se está predicando? ¿Qué Evangelio es que se anda hablando hoy en día, hermanos? Porque hay tanto que estamos equivocados creyendo en tanto Evangelio que se está predicando hoy en día. Hay tanta confusión en el Evangelio, religión, hay tanta cosa, hermanos, que tiene tanto peso sobre nosotros, sobre la humanidad. Y en toda esta semana, honestamente, con todas las cosas, he estado en oración en lo que he podido y buscando y diciéndole: Señor, ¿en qué vas a hacer el mensaje? Yo sé que yo tengo que llevar tu palabra el viernes, lo que tú quieras, pero en mí, desde como por él, entró en mí como en qué yo creo, dónde está fundada mi fe. Y le dije: Señor, muéstrame tú. Y abrí la Biblia, me llevó aquí, hermanos, y por eso yo lo quise compartir con ustedes. No sé qué tanto el palabras el Señor me vaya a dar, pero quiero compartir con ustedes que fue una de las cosas que el Señor me llevó a leer. Las leí, hermanos, y podemos ver, ¿verdad?, que Pablo le está hablando a los colosenses, y les está hablando, hermanos, de el Evangelio, ¿verdad?
podemos a veces preguntarnos, pero ¿qué es el evangelio? ¿De qué Pablo habla? ¿De qué evangelio Pablo nos está hablando, verdad? Porque pues sabemos que Pablo, de dónde venía, y Pablo de alguna manera viene siendo el que nosotros, digamos, leemos sus cartas, y de ahí nosotros hemos aprendido, ¿verdad? De lo que Pablo nos ha enseñado. Y hermano, yo quiero que leamos en Primera de Corintios 15:4. Que muchas veces, hermanos, nos cuesta entender qué es, ¿verdad? Porque a veces creemos que es un disfraz de cristiano el que nos tenemos que poner, pero no existe ningún disfraz de cristiano, no existe nada que usted ni yo podamos hacer, no hay obra que usted y yo podamos hacer, no hay santidad que usted crea que usted va a conseguir por usted mismo, que nosotros creamos que vamos a conseguir por nosotros mismos, o que yo por mí mismo voy a hacer esto y esto. Eso no existe, porque cuando venimos a pensar de esa manera, quitamos el poder que fue que nuestro Señor Jesucristo se cumplió en aquella cruz, hermanos. Quiero que vayamos a Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Aquí más o menos, aquí Pablo nos está diciendo qué es el evangelio, ¿verdad? 15 del 1 al 4 dice. Aquí él les declara, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Este es el evangelio que él predicaba, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Este es el evangelio que nosotros hemos recibido y el que nosotros estamos perseverando, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, la palabra que él ha predicado, ¿ven? Sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Ven? Si no creímos lo que él nos ha predicado, que él predicaba, estamos creyendo en vano, hermanos. Y aquí dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Esto es lo que él recibió: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue resucitado, sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el evangelio, hermanos, que tenemos que llevar. Este es el evangelio de poder, donde aquí fue vencida la muerte, hermanos. Aquí, hermanos, fue cuando tuvimos la victoria, hermanos. Aquí fue cuando Jesús nos da nueva vida. Veces que esta carne, este cuerpo, nosotros le tenemos tanto precio a este cuerpo, hermano, que esto es lo que, esta es nuestra vanidad, ¿verdad? A veces la vanidad la creemos es otra cosa, pero querer este cuerpo, querer estar en esto, hermanos, esta es vanidad, porque este cuerpo tiene que morir. Amén. La Escritura también dice que por medio del hombre vino la muerte, ¿verdad? Así que Dios tuvo que hacer Jesucristo hombre para que también muriera, y por medio de su muerte, hermanos, nosotros fuimos resucitados junto con él. Su palabra dice que nosotros vamos a ser vivificados, pero no porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros con nuestras obras lo vamos a lograr. Jamás lo vamos a lograr, hermanos, porque el poder está aquí, el poder está en este evangelio, que nuestro Señor Jesucristo, que dice, murió por nuestros pecados. Ahí está el evangelio, ahí está el poder, en esa cruz donde él falleció, donde él ahí perdonó nuestros pecados, hermanos. Allí fue cuando se cumplió todo, hermanos. Y dice su palabra que él resucitó al tercer día, hermanos. Allí podemos ver la victoria. Esa es nuestra victoria, porque Jesucristo no está muerto. Nuestro Señor Jesucristo, dice su palabra, que él resucitó al tercer día, hermanos. Y él está sentado a la parte de nuestro Padre Celestial, y él, hermanos, clama por nosotros. Nadie puede llegar a Dios si no es por medio de él, por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual fue el que pagó nuestras deudas, el cual murió en la cruz, hermanos, y junto con él, ahí muere nuestra carne, hermanos, y ahí vamos a ser. A veces pensamos cómo vamos a ser glorificados. En esa cruz él nos da la glorificación, hermanos. Él dice, estábamos leyendo aquí estaba leyendo, hermanos, en 1 Corintios 15, 56, 57 nos dice:
Dice, empieza el verso, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Ven? ¿A dónde quedó el pecado? ¿Ven? Dice, el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. ¿Amén? ¿En qué estamos viviendo? ¿En el poder de la muerte de Jesucristo? Estamos viviendo bajo una ley de pecado. Es muy importante, hermanos, que sepamos de que en esa cruz preciosa, hermanos, ahí es donde está el poder, hermanos. Ahí es donde tenemos la victoria. Ahí vamos a encontrar la victoria en esa cruz que Jesucristo, Él llevó nuestras deudas, Él perdonó nuestros pecados en esa cruz que Él estaba allí, hermanos. Dice en 1 Corintios 15:20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron deshechos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Allí, hermanos, por Él es que nosotros tenemos la salvación, hermanos. Allí es donde tenemos nosotros la vida eterna, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único poderoso, Él es el único, hermanos, que nos va a dar la salvación. No hay nada que nosotros podemos hacer para salvarnos. En 1 Corintios 15:17 también nos dice de que el que no cree esa fe es como que si siguiera en pecado, hermanos. Mantener nuestra fe en Jesucristo, en que Él pagó nuestra deuda, es muy importante, hermanos, porque ahí es donde está basada nuestra fe. El enemigo, ¿para qué está? El enemigo está para acusarnos, hermanos. Estamos en los últimos días donde el enemigo anda tratando ahorita, hermanos, viendo a quién destruir, porque él sabe que los días se están acortando, él sabe que ya no le queda mucho tiempo, y nosotros tenemos que basarnos fuertemente en lo que estamos creyendo, en qué fe estamos, en qué estamos centrados ahorita, hermanos, porque el enemigo dice que él anda como león rugiente viendo a quién destruir, hermanos, porque sabemos muchos, hermanos, que tenemos una fe bastante débil, lo puedo decir yo, hermanos, porque cuando llegan las cosas duras en nuestra vida, hermanos, ahí es cuando podemos ver hasta dónde está su fe. No podemos decir, hermanos, es muy bonito decir cuando todo va bien, hablar bonito y decir que grande es tu fe, hermanos, pero cuando las cosas van mal y cuando no tienes de dónde agarrarte más que de la fe de Jesucristo, hermanos, ahí es cuando tu fe es como digamos a ver qué tanto hay, hermano. De lo contrario, hermano, si no estamos nunca puestos en una de esas, nunca vamos a saber qué tanta fe tenemos, hermano. Las tribulaciones cuando llegan, hermano, él mismo decía, ¿verdad? Pablo a veces hablaba, ¿verdad?, de que él se gozaba en las tribulaciones. Y hermanos, es lindo gozarse en las tribulaciones porque allí encuentra uno el refugio. Allí es donde uno mira de que no hay nadie más que solo él, hermano. Solo tribulación, hermano, no tenemos que tenerle miedo. El enemigo es el que le tiene miedo, porque él está derrotado. Pero nosotros no estamos derrotados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestra fe fundada en Jesucristo. Y sabemos que Él nos dio la victoria en esa cruz. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Él no está muerto, hermanos. Entonces es muy importante, hermano, no correrle a la tribulación. No tenerle miedo a la tribulación. ¿Por qué? Porque necesitamos ser probados, hermanos. Necesitamos ver, el Señor tiene que probar nuestra fe, hermanos. No crean que porque solo estoy diciendo yo tengo fe, el Señor te va a decir sí, tienes fe. No, hermanos, es probado, el oro es probado. El oro es pasado por fuego, no le dicen, oh sí es oro, y todos vamos a creer que es oro. Antes de que eso pasó en fuego, hermanos. Fue fuerte, imagínense pasar fuego, hermano. Y a veces nosotros también vamos a tener que pasar eso. Y no tenemos que huirle, sino que tenemos que enfrentarlo, hermanos. Tenemos que enfrentarlo sabiendo en quién estamos fundados, sabiendo en dónde está nuestra fe, sabiendo en quién hemos creído, hermanos. Porque esta carne va a perecer, hermanos. Esto aquí va a quedar, pero lo importante, hermanos, es el alma. Hoy en día estamos pidiendo por la carne de muchos familiares, porque queremos, ¿verdad?, que no perezcan. Pero la importancia, hermanos,
es el alma, hermano, porque esa es la vida eterna. Este cuerpo de algún día, hermano, no hay nadie que se va a quedar para decir yo nunca voy a morir. No, hermano, no sabemos cómo ni cuándo. Tal vez el que esté más sanito, que no nos imaginábamos. El alma, hermanos, tenemos que clamar por el alma de todo ser humano, hermanos. En estos tiempos que estamos viviendo ahorita, es muy importante el evangelio, llevar el evangelio de salvación, porque esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna que el Señor nos está prometiendo. El Señor no nos está estamos, hermanos, acostumbrados a oír un evangelio de bienestar en esta tierra, porque eso nos gusta, porque pues así nos sentimos bien, ¿verdad? Pero lo más importante, hermano, es nuestra salvación eterna. Es nuestra alma, hermanos, y es por la que tenemos que luchar por nosotros, por nuestros seres queridos, por el mundo entero que está ahorita, hermanos. Hay muchas personas agonizando, hermanos, y tenemos que orar, hermanos, por esas almas, hermanos. Tenemos que llevar el evangelio, hermanos, el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino y padeció, hermanos, por nuestra causa, no porque Él haya hecho algo malo, hermanos, sino que fue nuestra culpa. Imagínense, hermanos, yo estaba oyendo, imagínense que dar a un hijo, hermano, como dice, ¿verdad? Imaginémonos que llega un ladrón a nuestra casa. ¿Qué es lo primero que le diríamos? Que le decimos, ¿verdad? Le damos todo. Ahí sí nos despojamos de todo, pero no me toques. Queremos proteger a qué. ¿Qué quiere perder lo que usted más quiere? ¿Qué es lo que uno más quiere? Sus hijos, su familia. Y usted en ese ratito, el millón que tenga capaz le da el número de allí, ¿verdad? Pero llévatelo, pero a nosotros no nos toques, ¿verdad? Y imagínate, me pongo yo a pensar, meditando en todo esto, y digo yo, nosotros que somos seres humanos que decimos que conocemos el amor, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo, que es 100% amor, se despojó. Él era dueño de todo esto, Él podía haber dado otras cosas. Pero imagínense lo que dio, hermanos. Yo me pongo a pensar, imaginen que llegan y le dicen a uno, ¿verdad? ¿Qué importa mi carro? ¿Qué importa mi casa? ¿Qué importa mi dinero? Pero ¿qué vamos a proteger? ¿Verdad? Eso es lo primero que vamos a proteger. Y digo yo, qué amor el que nos mostró, hermano, que Él a quien dio a su Hijo amado, y alguien inocente, hermanos, alguien que no tenía que pagar ninguna condena porque Él es santo, Él es 3 veces santo, hermano. Era una condena que tú y yo teníamos que haber pagado, pero su grande amor, hermanos, ahí vimos el amor. Sabemos que todos decimos Dios es amor, Dios es misericordioso, hermanos, claro que Dios es misericordioso, Dios es amor. Y lo pudimos ver, hermanos, cómo Él se despojó de alguien inocente, hermanos, de alguien que no debía nada, hermanos. ¿Por qué? Por nosotros que no valemos, somos una nada, hermanos, no valemos nada. Pero para Él valemos la sangre de Cristo. Para Él valemos esa sangre preciosa de su Hijo, hermanos, que fue derramada. Pero nosotros, hermanos, a veces la vemos de menos. A veces nos importan más otras cosas de este mundo y menospreciamos esa sangre preciosa que fue derramada, hermanos, para nuestra salvación de nuestras almas, hermanos. Nos olvidamos, hermanos, y queremos nosotros buscar la santidad por nosotros mismos. Queremos nosotros disfrazarnos, hermanos, pero sin pensar, hermanos, que es el único, hermanos, que puede transformar nuestras vidas. Él es el único que puede llevarnos, hermanos, a esa vida eterna, hermanos, que Él las ha prometido, hermanos. Pero tenemos que mantenernos firmes y creyendo, hermanos, que Él fue el único, hermano. Por medio de Él es la única manera que nosotros tenemos esa entrada, mi hermano. No es nada que yo y que usted ni nadie puede hacer, hermanos, más que solo por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermano, porque Él vino a pagar nuestras deudas, hermanos. Él fue el único, hermano, que vino y derramó su sangre, una persona inocente, hermano, por culpa de nosotros, hermanos. Pero le damos gracias al Señor, hermanos, porque ahí podemos ver su amor, hermanos. Ahí vimos aquel sufrimiento, hermanos, porque sabemos que también Él clamó en angustia, hermanos, cuando le estaba pasando aquella angustia. Pero que le dijo, Padre, haga su voluntad. ¿Cuántos estamos pasando angustia y le podemos decir, Padre, haga su voluntad? ¿Cuántos tenemos la confianza de decirle, Padre, haga su voluntad? Cuando estamos, hermano, y no tengamos temor, porque nuestro Señor Jesucristo también llegó en Él, hermanos, y le dijo, pero le dijo, Padre, hágase su voluntad. Y ahí tenemos que mantener nosotros, hermanos, confiados que el Señor no va a permitir, hermanos,
algo que no esté en su voluntad, hermanos. El Señor lleva el control de todo, hermanos, Él sabe, hermanos, hasta dónde nos va a llevar, hermanos. Pero es muy importante que nuestra fe nunca desvanezca, hermanos. Es muy importante mantenernos creyendo el evangelio correcto, hermanos. No creamos en el bienestar de esta carne, en lo que el mundo nos está dando, hermanos. El mundo quiere que nos divaguemos. ¿Por qué? Porque después cuando vienen las pruebas, hermanos, ahí caemos, hermanos. Ahí somos presas fáciles, hermanos. Porque el enemigo eso es lo que quiere, tenerlo divagado para cuando la prueba venga, no va a soportar, hermanos. Cuando le toque, que el fuego le toque para ver qué tanto está, hermano, ahí va a ser lo triste, hermano. Y esa es la astucia del enemigo, hermanos. El enemigo nos quiere envolver en cosas bellas del mundo, hermanos. Y yo no digo que es malo, yo no digo eso, hermanos, pero es que tener mucho cuidado porque el enemigo tiene sus astucias para querernos, hermanos, enredar. Pero es muy importante ver a dónde nosotros estamos fundados, a dónde tenemos nuestra base, mi hermanos, en qué estamos confiando, cuál es nuestra fe. Amén. Y yo le digo, Señor, hágase tu voluntad, Señor eterno, haga lo que usted quiera, Padre celestial. Nomás, Padre, manténganos, Señor, firmes en lo que hemos creído, que nuestro Señor Jesucristo fue el único que pagó nuestras deudas. No hay nada ni nadie que pueda pagar, hermanos, por nuestras maldades que hacemos diario, hermanos, porque su palabra dice que no hay ni uno justo, no hay ni uno que pueda decir yo no peco, yo soy santo. Solo nuestro Padre celestial, hermano, es el único que tiene esa potestad de decir que es puro. Pero nosotros algún día, hermanos, cuando pasemos de esta vida, el Señor nos dará esa potestad, hermanos, de poder estar glorificando junto a Él, hermanos. Estas son mis palabras y que el Señor les bendiga y que nos mantengamos fuertes, hermanos, que nos mantengamos firmes, creyendo en quien pagó por nuestros pecados. Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Que el Señor bendiga la hermosa palabra que trajo la hermana esta noche, ¿verdad? Así llegamos a la palabra de oración para el tiempo que viene. Si alguien trae un testimonio, una alabanza, aquí te va a estar tiempo abierto. Gracias, te damos, Señor. Gracias, Padre. Esta palabra, Señor, nos trajo tu Hijo, Señor, que cada día, Señor, la amamos de la tierra.